Bienvenidos a la conferencia de prensa del Instituto Mexicano de Estudios de Finanzas. El día de hoy nos acompaña el licenciado Oscar de la Vega Gómez, presidente del Comité Técnico Nacional de Capital Humano del IMEF, el contador público Felipe León Gámez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, del centro nuestro presidente nacional, contador público José Antonio Quesada Palacios. A continuación voy a ceder la palabra al licenciado Oscar de la Vega Gómez, quien va a abordar el tema respecto a la iniciativa preferente de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Muchas gracias, muy buenos días. Pues estamos muy entusiasmados en el IMEF, particularmente en el Comité de Capital Humano, porque se hace eco a lo que este instituto ha venido sosteniendo sobre la necesidad impostergable de una reforma laboral. En el IMEF hemos venido comentando que de no hacerse nada existe un crecimiento importantísimo en el tema de la informalidad, también en el bono generacional, el desempleo de jóvenes, los ninis que hoy por hoy existen en México y que hacen impostergable la necesidad de esta reforma. Desde nuestro punto de vista, esta iniciativa es positiva y responde a los retos actuales del país en materia laboral. ¿Por qué? Porque la reforma laboral busca promover el empleo formal, la productividad y competitividad de las empresas al flexibilizar la contratación de personal, busca reducir los costos derivados de las terminaciones de las relaciones de trabajo, pero tal vez lo más importante de todo esto es brindar mayor certidumbre y transparencia para las partes. ¿Cuáles son los puntos que en el IMEF y en el Comité de Capital Humano consideramos como más relevantes dentro de la reforma? Primero, genera mayor flexibilidad en la contratación de trabajadores e impulsa el primer empleo. Esto creo que es importantísimo para que los jóvenes, quienes buscan de una primera oportunidad en el trabajo, tengan la posibilidad de adquirir cierta experiencia que el día de mañana les permita aspirar a mejores posiciones dentro de las empresas. Reglamenta la tercerización proveyendo mayores garantías a los trabajadores tercerizados. Esto es, impone una obligación solidaria tanto a la empresa que se dedica a proveer esta tercerización como a la empresa que se beneficia al final del camino de ello. Sanciona con el despido el hostigamiento o acoso sexual, figura que no se encontraba reglamentada hasta el día de hoy, y flexibiliza los procesos de despido. Finalmente, se establece un límite a los salarios caídos dentro de los juicios laborales, protegiendo principalmente a las pymes, quien es el principal empleador del país. Más del 90% de las empresas patrones en México son la pequeña y la mediana empresa. Como veíamos en anteriores reuniones con ustedes, en promedio y de acuerdo con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, un juicio laboral llega a tardar hasta 38 meses de posible contingencia de salarios caídos. Y establece esta reforma la capacitación obligatoria tanto para el patrón como para los trabajadores. En materia sindical, rompe algunos paradigmas y la falta de rendición de cuentas, apuesta por la transparencia en el manejo de recursos y busca consolidar una buena y efectiva representación de los intereses de los trabajadores. Se reglamenta, se establecen mayores requisitos a los emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo, exigiendo al sindicato una relación mínima firmada por los trabajadores quienes prestan sus servicios en la empresa previamente afiliados al sindicato, evitando con ello la lacra que hoy sufrimos de los emplazamientos a huelga de extorsión. Reglamenta el depósito de los contratos colectivos de trabajo, también estableciendo la obligación de acompañar una relación firmada por los trabajadores que presten sus servicios a la empresa previamente afiliados al sindicato, evitando con ello
lo que tanto se ha sancionado por los contratos colectivos de protección. Evita el coyotaje en las juntas de conciliación y arbitraje al exigir la cédula profesional a los abogados patronos o asesores legales de las empresas. También consideramos que existen ciertos puntos de la iniciativa de la reforma que requieren una aclaración o modificación. Particularmente en el IMEF estamos muy preocupados respecto a la reforma que se adiciona en la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Se adiciona en el proyecto de reforma el artículo 4 bis del artículo 127. Esta adición establece que los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. El concepto empresa dentro de la Ley Federal del Trabajo y el concepto establecimiento son conceptos de naturaleza social, esto es, son ajenos al concepto jurídico de patrón o de persona moral, razón por la cual requiere de una mayor aclaración y alcance para determinar hasta dónde llega el objeto de esta disposición en un tema tan sensible como es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, especialmente atendiendo las estructuras corporativas que actualmente tenemos en el país. De igual forma, se adiciona como competencia de las juntas de conciliación y arbitraje a lo que se denominan conflictos individuales de seguridad social. En la propuesta de reforma hay artículos 899D al 899J que reglamentan este tipo de asuntos, a través de los cuales se faculta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para dirimir controversias de trabajadores asegurados o pensionados o sus beneficiarios respecto a prestaciones derivadas de la ley del IMSS o del Infonavit. Sin embargo, estimamos en este comité y en el IMEF que de conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción 20, la competencia de la Junta se debe limitar a dirimir controversias entre capital y trabajo, no teniendo competencia constitucional las juntas de conciliación y arbitraje para conocer de los conflictos individuales de trabajo. ¿Por qué insistimos tanto en el IMEF? Porque un porcentaje altísimo de los conflictos individuales de trabajo son de esta naturaleza. Hoy por hoy hay un importante rezago en la Junta, y si distraemos todavía más recursos hacia la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues van a hacer que los conflictos sigan siendo todavía más lentos de lo que hoy por hoy son. En el tema de las cuotas sindicales, el IMEF y el Comité de Capital Humano, en la propuesta de reforma insistimos en que en el artículo 110, fracción 4, relativa a la retención de cuotas sindicales, se requiera, para ser válida, por lo menos el consentimiento del trabajador afectado, y no que por un simple decreto o decisión del sindicato se obligue a los trabajadores afiliados a que se les retenga el porcentaje de las cuotas sindicales. En el IMEF consideramos que la necesidad de una nueva legislación laboral es evidente. El reto para nuestros legisladores, quienes se encuentran, creemos, ante una oportunidad histórica, es encontrar un marco legal que logre un mejor equilibrio entre la eficiencia del mercado, esto es la flexibilidad, y la protección de los trabajadores. Concretamente consideramos en el IMEF que la nueva legislación debe promover la creación de empleos de calidad dentro de la economía formal, impulsar una cultura de productividad que redunde en mejores salarios, propiciar una certeza jurídica a los inversionistas y a las partes involucradas, generar condiciones que permitan incrementar la expectativa de vida de las pymes, promover la libertad, democracia y transparencia sindical y modernizar y agilizar la impartición de justicia laboral. En resumen, este es el posicionamiento del IMEF respecto a la propuesta de reforma que ha enviado el presidente Felipe Calderón. Muchas gracias, Oscar. A continuación, cedo la palabra al contador Felipe León, quien abordará el tema de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Muy buenos días a todos ustedes. A diferencia de otros años, en este sexenio, y porque así lo marca la ley,
En este mes de septiembre no ha sido presentado aún el paquete económico. Esto es una atención precisamente de los cambios en el Poder Ejecutivo. Eso estará previsto para el mes de diciembre, concretamente a más tardar el 5 de diciembre, ya como una función del nuevo Ejecutivo Federal, y la Cámara tendrá hasta el 20 de diciembre para dictaminar. Será algo que seguramente ocupará nuestros quehaceres más hacia finales del año. Sin embargo, las autoridades fiscales, siempre inquietas y siempre motivadas, pues han seguido trabajando o siguen trabajando, en este caso del lado de lo que puede ser el Ejecutivo Federal, sin requerir necesariamente autorizaciones previas del Congreso de la Unión, es en la firma de tratados y acuerdos internacionales. Y es así que el pasado 27 de agosto del año en curso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, así como su protocolo, los cuales entraron en vigor ya el 1 de septiembre. La intención de esta convención es la de combatir la elusión y evasión fiscal internacional, para lo cual permite a las diferentes autoridades fiscales actuar en forma bilateral o multilateral. Esto es, tener un fisco o un conjunto de fiscos más robustos y más dispuestos a cooperar entre ellos, con el fin de mejorar la fiscalización y la recaudación de todos ellos. La Convención aplica a los Estados miembros del Consejo de Europa y a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y tiene por objeto que las partes firmantes se presten asistencia administrativa mutua en asuntos fiscales, la cual incluirá el intercambio de información, así como autoridades fiscales simultáneas y participación en autoridades del extranjero, asistencia en el cobro, incluyendo el establecimiento de medidas cautelares y la notificación integrada de documentación. Se establece que las partes proporcionarán asistencia administrativa, ya sea si la persona afectada es residente o nacional del país o de la parte involucrada. Para lo anterior, se considera nacional, según el mismo decreto, cualquier persona física que tenga la nacionalidad mexicana y cualquier persona moral, sociedad de personas o asociación que derive de su calidad como tal, según la legislación mexicana. A los tendrán que entender, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, esto incluye a las sociedades mercantiles que son constituidas en México o que tienen su fuente o su asiento de dirección en México. Los impuestos que aplican a esta convención son los siguientes en el caso de México: el impuesto sobre la renta, el impuesto empresarial a tasa única, conocido como IEPI, el impuesto al valor agregado y el impuesto empresarial, el impuesto especial de producción y servicios. Se podrá intercambiar información, cualquier tipo de información que sea previsiblemente relevante para la administración o aplicación de su legislación interna con respecto a los impuestos comprendidos en la convención. Es importante señalar que México no otorgará, de acuerdo a ciertas reservas que ha hecho, ningún tipo de asistencia al cobro, notificación, traslado de documentación de algún impuesto, como son sobre utilidades, ganancias de capital, patrimonio, seguridad social, aranceles, herencia, donaciones, entre otros. La información podrá ser intercambiada ya sea por solicitud, en forma automática o espontánea. Los miembros pueden intercambiar información relevante incluso sin que exista solicitud para combatir la elusión y evasión fiscal. Esto es, si un fisco percibe que está habiendo operaciones en su país que pueden lesionar la recaudación de algún otro país miembro de esta convención, de mutuo propio puede decidir compartir esta información con el otro fisco sin que haya un requerimiento particular. Asimismo, se permite realizar auditorías fiscales simultáneas en el extranjero, permitiendo a los representantes de la autoridad competente de un país estar presentes en la parte de la autoridad fiscal que se considere apropiada en el otro país. Digamos, uno de los fiscos de los países participantes inicia un proceso de auditoría a una multinacional que tiene operaciones en México y empieza a hacer una auditoría, digamos, en Estados Unidos. El fisco mexicano puede solicitar estar presente en parte de esa auditoría que considere que es relevante en operaciones con las partes mexicanas de esa transnacional. Eso va a ser posible. Por otro lado, la Convención establece la asistencia en el cobro de las contribuciones, incluyendo el establecimiento de medidas cautelares. Esto permite a las autoridades fiscales mexicanas lograr el cobro de impuestos en el extranjero, lo cual no era posible hasta antes de adherirse a esta convención.
Si hoy por hoy un extranjero que realiza operaciones grabadas en México, digamos la enajenación de acciones en México, que es una operación grabada y en la cual en ciertos casos está obligado a pagar impuesto en México y no lo realiza, antes de esta convención México no podía recurrir a ninguna medida para cobrarle esta recepción extranjero, ya que no era alguien que estuviera bajo su potestad. Ahora con esta convención será posible que pida auxilio al fisco del otro país firmante de esta convención para que a través de ese fisco se logre el cobro de esos impuestos a este residente en el extranjero. Cabe aclarar que la posibilidad de asistencia contemplada en la convención no restringe ni se restringe para aquellas contenidas en los acuerdos internacionales existentes o futuros, en otros acuerdos celebrados entre las partes interesadas o en otros instrumentos relacionados con la cooperación de asuntos fiscales. O sea, esta nueva convención no interfiere en absoluto con otros tratados ya firmados por México ni tampoco se va acotado por dichos tratados. En IMEF consideramos muy importante la firma de la convención que se comenta, pues definitivamente continúa insertando a México en el plano global que le corresponde, además de acentuar y fortalecer la capacidad fiscalizadora y recaudadora de nuestra autoridad fiscal. Este convenio, en conjunto con los tratados fiscales para evitar la doble imposición y combatir la evasión fiscal y promover el intercambio de información, son símbolos inequívocos de modernidad de nuestro país en el concierto internacional de relaciones. Muchas gracias, Felipe. A continuación, el secretario presidente nacional del IMEF, por favor, presenta. En esta ocasión, más sobre los aspectos económicos que estamos contando en nuestro entorno. Y vamos a empezar con la parte de la eurozona, donde, de acuerdo a Eurostat, la economía de la zona euro se contrajo en 0.2% durante el segundo trimestre del año, indicando con ello una nueva recesión después de que el crecimiento fuese nulo durante los 3 primeros meses, tanto en la eurozona como en la Unión Europea. Un dato a considerar es la encuesta de Global Outlook de los directores de finanzas, en donde participan directivos financieros de empresas públicas y privadas, principalmente de los Estados Unidos, en la parte de Europa está Italia y Francia, México y Japón, y cuyos resultados revelan que debido a las innumerables situaciones que se están viendo, los problemas financieros y acontecimientos mundiales, como son el escándalo de la tasa LIBOR, la crisis financiera, la decisión de la Corte sobre la salud y las próximas elecciones de los Estados Unidos, sobre todo, se está experimentando una disminución en el optimismo del entorno económico global y la confianza de las empresas. Consideramos que dicho escenario puede cambiar ante las medidas adoptadas en Europa y el anuncio del programa de estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, consistente en comprar $40,000 millones en deuda hipotecaria por mes y seguir adquiriendo activos hasta que mejore el panorama del empleo, lo cual sin duda beneficiará a nuestro país. Como pueden ver en el recuadro, las expectativas económicas del 2012 a septiembre representan ligeros ajustes en relación a las publicadas en agosto, como puede ser el asunto de la inflación, donde el mes pasado estimábamos que fuera de 3.9 y este mes la estamos ajustando a 4%. La situación de los empleos, que para el INSS en su registro reportábamos era de 610,000 y estamos estimando que será de 612,674. Y finalmente, quizá una buena noticia es la parte del tipo de cambio, la cual estimamos siga bajando. Para fin de año estimamos el 13.03%, lo cual representa también este ajuste de cerca de 0.15 décimos de la estimación anterior. Lo que es la tasa de crecimiento del PIB se mantiene consistente, y la tasa de política monetaria, por lo que, bueno, creo que al final del día el impacto económico y la situación de inestabilidad que sigue viviendo Europa, sentimos que va a ser de un impacto mejor y sin un riesgo de contagio necesario, pero tenemos que seguir muy observantes de la situación en la economía americana, que sí nos puede estar impactando. Esas son básicamente las perspectivas que damos en materia económica. Muchas gracias, José Antonio. A continuación, la sesión de preguntas y respuestas. Empezamos con Jorge Ramos del Celso. Gracias y buenos días.
Respecto a las expectativas económicas que están revisando para el mes de septiembre, veo que mantiene la inflación en el techo, digamos, de lo que es la meta del Banco de México. Recientemente el gobernador Cáceres fue muy criticado porque el incremento de precios o las presiones inflacionarias que se han venido dando en algunos productos ha decidido, junto con la Junta de Gobierno del Banco de México, mantener la tasa de interés a un día en 4.5%, al igual que lo hacen ustedes. En estas críticas hay quienes dijo que el gobernador incluso está actuando más por razones políticas que técnicas. Desde el punto de vista del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, quisiera saber si les parece correcta la postura de política monetaria que ha adoptado el Banco de México ante esta situación, y si un incremento de la inflación, tal y como lo están también anticipando ustedes, a pesar de que se mantiene, insisto, dentro del rango, al quedarse en el techo en 4%, si no amerita esto una modificación de dicha postura, no amerita una actuación diferente del Banco de México hasta este momento. Sí, Jorge. Bueno, como quiera, tú conoces bien del asunto de la gobernabilidad del Banco de México, donde no vamos a tener relevos por el tema del gobierno. Yo creo que sí hay un asunto de expectativas del mismo gobernador, en el sentido de ver cómo va a ser la entrada del nuevo gobierno, y si la referencia que tú mencionas de que se deba a temas políticos el que esté manteniendo la tasa a 4.5, yo creo que hay cierta razón en el esquema de ver cómo va a estar planteando el nuevo gobierno el crecimiento para el siguiente año. Como ya lo explicaba Felipe León, el mes de diciembre va a ser un mes muy complicado para temas de aprobación de todos estos presupuestos, etcétera, etcétera. Y yo creo que sí está sucediendo que el gobernador está prefiriendo no mover estas variables ante la expectativa de ver cómo reaccionan los distintos componentes de la economía. Creo que sí va a estar más presionada la tasa en relación a que estemos subiendo esta expectativa de economía. Definitivamente yo creo que hay temas en el panorama que no se tenían contemplados, esta situación del huevo y del incremento que tuvo en sus precios y tan pronunciado como fue, y su impacto en los distintos temas que tienen que ver con la oferta de restaurantes, etcétera, etcétera, pues definitivamente tuvo un impacto, y yo creo que ese es el principal incidental dentro de lo que estamos teniendo en este compuesto. Pero yo creo que todavía tiene margen de maniobra el gobernador para ver y revisar estos temas en los siguientes 2-3 meses, para ver si estas presiones se siguen manteniendo, fueron coyunturales, y de esta manera tener más margen de maniobra. Tú sabes ahorita precisamente en la parte alimentaria, pues las importaciones que se van a estar haciendo para tratar de bajar de nuevo los precios de estos insumos, de estos alimentos, y entonces tener esto más controlado. Entonces definitivamente yo creo que sí el gobernador está teniendo o está haciendo uso de su margen de maniobra para estar viendo cómo vienen los siguientes 2-3 meses, y en consecuencia ver si ajusta la tasa hacia adelante. ¿No les parece riesgoso que el gobernador haga uso de este margen de maniobra de aquí a diciembre, dado el riesgo que podría existir en que la inflación se desborde? Entiendo que ya hay algunas expectativas, hay una particularmente de Cosamétrica que incluso ubica la expectativa de inflación para fin de año por arriba del 4%. Sí, yo creo aquí, Jorge, que estar en septiembre, esto tenemos que estarlo monitoreando en el curso para el mes de octubre y para el mes de noviembre, y ver si la posición del Banco de México se mantiene, si es que las condiciones siguen presionando a los impactos de la inflación. Yo creo que ahorita en el primer mes este pronunciamiento pues llama la atención, porque efectivamente, como dices tú, está más presionado la economía, pero yo creo que este margen de maniobra tiene un tanto de ajuste, en el sentido de que yo creo que de aquí a que tome posición el nuevo gobierno, o que tengan los diálogos, los distintos interlocutores, me refiero, en el caso de México sabemos que va a continuar, entonces seguramente va a poder estar revisando sus expectativas con el gobierno de transición, con el nuevo gobierno, y podrá estar tomando algunas otras consideraciones. Yo creo que el mes de septiembre no es tan riesgoso hacerlo, pero habrá que estar monitoreando hacia adelante. Gracias. Gonzalo Soto, Reforma. Con relación a la reforma laboral,
se han presentado esta iniciativa. Sin embargo, uno de los grandes problemas que existen con los sindicatos son precisamente los sindicatos. No la idea del sindicato, pero sí la forma en la que operan por parte de los estados de la europea. ¿Qué concretos pueden ayudar en relación a los sindicatos, ya que la iniciativa no es lo suficientemente dura o exigente, promueve los suficientes cambios para mejorar un poco el marco operativo en el cual se manejan los sindicatos? Sí, claro, Gonzalo. En el IMEF, desde luego, apoyamos el tema sindical, estamos de acuerdo con los sindicatos, pero el sindicato representativo y el sindicato democrático. Hemos insistido muchísimo en el IMEF que en el contexto internacional en el que estamos, y hoy por hoy México forma parte de la OCDE y establece ciertas garantías mínimas sobre la libertad sindical. No se puede hablar de libertad sindical en México mientras existan marcos legales como los actuales y particularmente relativo a la cláusula de exclusión por ingreso. Esto es, de que si el sindicato no está de acuerdo, el trabajador no tiene empleo. Y la cláusula de exclusión por separación, que la Corte ha dicho que es inconstitucional. Esto es, si el trabajador renuncia o es expulsado del sindicato, el sindicato puede legalmente exigir a la empresa el despido del trabajador sin ninguna remuneración. Esto es, no puede haber un sindicalismo real bajo esta base. El otro rubro que hemos insistido mucho es el tema de la transparencia de los bienes del sindicato. Si bien es cierto, hay una autonomía sindical, también lo es de que tenemos conocimiento de los malos manejos que ha habido dentro del tema sindical y que el trabajador además tenga al menos la facultad de decir si quiere o no que se le retengan las cuotas sindicales. Creemos que es incompleta la reforma, mientras tanto no permita al trabajador la oportunidad de definir si va o no a contribuir con las cuotas sindicales. Existen otras cosas positivas, como lo mencionamos en el tema de la reforma, en relación a los emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo, en donde se requiere que el sindicato por lo menos acredite que cuenta con algo mínimo el apoyo de los trabajadores que laboran en esa empresa. Y si cerramos esa puerta, de acuerdo a la propuesta de reforma, también se acaban los contratos colectivos de protección, que el contrato colectivo de protección fue una reacción ante el abuso que hubo y ante el ejercicio indebido de este derecho de los sindicatos de emplazar a huelga, aún sin contar con el apoyo de los trabajadores. Entonces, para depositar también un contrato se requiere de que exhibas que la mayoría de los trabajadores cuentan con el apoyan a este contrato colectivo. Yo creo que se acaba de tajo esta situación tan difícil en la que hoy por hoy se encuentra inmerso México, y los sindicatos tendrán que reinventarse qué van a ofrecer a los agremiados para que el agremiado decida libremente si quiere o no quiere seguir sindicalizado. Yo creo que es una gran prueba a la actual y a la nueva administración hasta dónde queremos transparencia en la rendición de cuentas, y es una gran prueba hasta dónde hay un compromiso de los legisladores de que realmente tenemos interés de modificar de raíz el entorno laboral. Es un poco más creativo, pero de la iniciativa como está, ¿qué parte sí ataca y qué parte se queda corta? Seguro que debería, por su opinión de nivel, modificarse en el sistema laboral. Respecto al sindicato. Bueno, te comento, la reforma está excluyendo el tema de la cláusula de exclusión por ingreso y por separación. El artículo desaparece. Eso estamos totalmente de acuerdo como IMEF, porque eso va a permitir la democracia real sindical. También se habla de la rendición de cuentas de los sindicatos. Cuando tienen un número determinado de afiliados, tendrán que estar incluso auditados por auditores externos para el manejo del patrimonio del sindicato. Con eso, desde luego, el IMEF está de acuerdo. Donde pensamos que se queda corto, reitero, es en el tema particularmente de las cuotas sindicales, en las cuales
debe de permitirse al trabajador opinar si quiere o no quiere contribuir con las cuotas sindicales. Yo creo que eso es un derecho indispensable del trabajador para que defina si quiere o no quiere estar sindicalizado. Y nuevamente, el sindicato tendrá que reinventarse y tendrá que ofrecer un algo adicional a efecto de que el trabajador entienda y quiera estar libremente sindicalizado. Con ese sindicalismo libre y democrático, desde luego que el IMEF está totalmente de acuerdo. Ángeles Aguilar, proyecto 40. Yo quiero preguntarles, subimos sus estimaciones de empleo, yo quiero saber a qué sustentan esto, porque su crecimiento se quedó igual. Entonces, ¿qué cree que el empleo? Acerca de lo de la reforma laboral, quisiera saber, ¿hay algunas críticas acerca de que hablan de que esta reforma afectaría las prestaciones de los trabajadores que por sí están algo deterioradas? Quisiera saber su opinión acerca de esto. Y acerca de los estímulos de Estados Unidos, pues también se habla de que esto realmente ya no impactaría a la economía real. Entonces, quiero saber cómo es eso. Sí, mira, en el IMEF hoy por hoy hemos defendido la impostergable necesidad de reformar la legislación laboral. La legislación laboral data del 70. Tenemos 42 años con nuestra actual legislación. Lo único que se le han cambiado en 42 años para ajustar al mercado actual, que desde luego el del 70 era totalmente diferente, es el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que habla que los días de descanso se deben de sumar al fin de semana anterior. Es todo lo que hemos dicho. La reforma laboral, en un análisis que tuvimos oportunidad de trabajar en la ponencia, nos dimos a la tarea de ver principalmente si respondía o no respondía a nuestras exigencias, y nos encontramos con importantes sorpresas, particularmente en relación a la forma en la que se manejan los artículos respecto a competencia, respecto al tema de flexibilidad, competencia, porque hoy por hoy encontramos que hay un mercado rampante desde el punto de vista informal. Son casi 14 millones de personas que no tienen ningún beneficio, y es ahí donde hablamos cuando se dice que no cederemos ante las conquistas laborales. Vimos unas frases que están saliendo en los periódicos, pero ¿de quién estás hablando? Hay 15.5 millones de mexicanos, de acuerdo a la estimativa. Bueno, pues seguimos creciendo hoy por hoy, a lo mejor llegamos en el mejor de los casos a 800,000 empleos al fin de año, según lo que entiendo aquí a nuestro presidente. Pero cuando hacemos y volteamos tantito a países muy similares como nosotros, que es el caso de Colombia con una PA de 25 millones de personas, generó el año pasado 1 millón de empleos. México, con 50 millones de PA aproximadamente, generamos 500,000, la mitad el año pasado. Entonces, es decir que algo de la ecuación no está bien. Yo creo que el gran reto es cómo incorporamos a ese gran número de mexicanos que están en la economía informal, donde no hay normas mínimas ni de salarios, ni de jornadas, ni protección de mujeres, ni protección de menores, viven en la jungla totalmente. Esa gente que está en la informalidad, ¿cómo la incorporamos al mercado formal? En un análisis que hicimos respecto a la legislación de Colombia cambió dos cositas en su legislación laboral, porque sufren también más o menos los mismos problemas que tenemos en México, principalmente el primer empleo y limitar los salarios mínimos. Entonces yo creo que si pudiéramos de alguna manera reformar, ajustar nuestra legislación laboral, creo que va a detonar necesariamente en la mayor generación de empleos formales. El inversionista a nivel global lo que busca es en aquellos países en los que haya certeza, seguridad jurídica y flexibilidad en el empleo. El Banco Mundial establece una fórmula: a mayor rigidez, mayor empleo informal; a mayor flexibilidad, mayor empleo formal. Y yo creo que es la apuesta a la que México debe tener. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí estimamos que es impostergable la necesidad de una reforma laboral, y necesariamente que responda a las necesidades actuales, dado que la economía de 1970 es totalmente diferente a lo que hoy estamos teniendo. Entonces,
es a lo que le apostamos. Hemos venido manteniendo en este comité la necesidad de que es necesaria esta reforma. Humberto Verduzco, Ángeles, sí, por la parte económica va muy de la mano del tema que estamos platicando ahorita con Jorge. Tú sabes que tenemos un comité de estudios económicos donde cerca de 30 economistas de distintas instituciones ponen sus expectativas de cierre y nosotros hacemos una ponderación donde sacamos medias, medianas, y vemos y modelamos cuál sería el resultado del consenso. Curiosamente, este grupo ha estado manifestando cierto optimismo en el sentido de cómo vamos a cerrar el año. Sin embargo, en las últimas juntas este optimismo no queda aislado en relación a que en los Estados Unidos, como bien sabes tú, ya en este mes quedaron muy cortos en su generación de empleos. Efectivamente, tú estabas señalando el tema de su paquete de apoyos, donde quizá ya sean unas vacunas que no estén ayudando a que reaccione el enfermo, y creo que mucho tiene que ver también con su mecánica de elecciones. Entonces, ¿por qué lo vinculo con lo que estamos platicando con Jorge hace un momento? Porque sí creo que en septiembre tenemos unos días de margen para ver cómo reacciona esto, pero a medida que vayamos acercándonos a las elecciones americanas, yo creo que vamos a tener más volatilidad, más inestabilidad, y sí creo que tenemos que tener pendientes que estos focos que empiezan a ser amarillos en la economía americana nos pueden llegar a impactar hacia el final del año. Entonces estas expectativas podrían estar cambiando de manera sustancial. Yo creo que octubre va a ser un mes muy importante, y si octubre, noviembre se libera, normalmente diciembre es un mes muy bueno para gastos, sobre todo hacia el final de noviembre. Tú sabes, toda la parte del Thanksgiving, ahí es un buen indicador de cómo va a cerrar la economía americana, y ahí vamos a poder tener una precisión mayor de cómo vamos a cerrar el año. Pero sí creo que estamos en un escenario de claroscuros, o sea, no todo está claro de cómo vamos a cerrar, y sí creo que tenemos que estar monitoreando cómo la economía americana está teniendo este freno, por lo que nos pueden tocar en temas de remesas, temas que van muy vinculados con nuestra economía, más aunado el tema de inflación. Entonces, sí, yo creo que estamos en un mes expectante, y ya octubre y noviembre van a ser más definitivos. Lo del empleo, ¿de por qué aumentar su necesidad de transversal? Fíjate que en la mayoría de los temas que analiza este grupo reporta temas muy positivos, como quizá el impacto de lo que es la planta que se tiene de Audi ya prometida para Puebla, la planta que se tiene de Hyundai en Tijuana. Entonces, a lo que voy es, hay una serie de proyectos que no se han estancado o que no se han frenado por el cambio de gobierno. La expectativa dentro de las mismas empresas de estos economistas sigue siendo muy favorable, y esa es la estimación de empleos que se está cerrando todavía hacia la alza. Humberto Verduzco. En relación con el tema de la reforma laboral, me gustaría un poco más de los alcances que podemos tener. Aproximadamente desde 2010 a la fecha hemos estado viendo una generación de 500-600.000 empleos. Una reforma laboral como la que se está planteando, y mejor ustedes están saludando con la positiva. ¿Qué alcance puede tener en la generación de empleos? Si este ha sido el promedio, ¿cuánto le abonaría esto? Y también, ¿cuánto podría abonar al Producto Interno Bruto, considerando los elementos de productividad y competitividad? Una segunda pregunta es en torno a la reforma fiscal. Por ahí se está planteando ya en algunos grupos análisis la posibilidad de plantear un IVA a alimentos de 2 a 4%. ¿Cómo ven esta propuesta, considerando que un tema que siempre ha estado ahí es el alimentos y lo delicado que suele ser el punto? Y una última, recientemente se creó un área de auditoría en el SAT para hacer auditorías de las empresas manufactureras en materia de exportación y exportación. Algunos expertos consideran que esto va a impedir las inversiones. ¿Ustedes cómo consideran esto? Algo que hemos analizado aquí en el
en este mercado tan demandante a nivel global, tenemos en la Ley Federal del Trabajo actual 1010 artículos, es el texto total de la legislación laboral. La palabra productividad se menciona solo 3 veces. La palabra competitividad no existe. Entonces, estas son las herramientas que hoy por hoy tenemos para hacerle frente al mercado global. Obviamente el Banco Mundial, que es el que hace los estudios comparados, ha visto que en aquellos países, actualmente hemos tocado mucho al tema de Latinoamérica, que es lo más cercano a lo que nosotros tenemos aquí en México, en el caso de Chile y en el caso de Colombia, y el caso de Colombia particularmente, que hizo unas pequeñas reformas de varias naturalezas fiscales también, pero en el tema laboral sí ayudó muchísimo, incentivó muchísimo la generación de empleo. Te doy el dato de que Colombia el año pasado, con 25 millones de PEA, generó 1 millón de empleos formales. Nosotros, en México, el año pasado, como lo mencionas, según datos oficiales del INEGI, se crearon alrededor de medio millón de empleos formales, con un 50 millones de personas de PEA. Yo creo que esos son los datos. ¿En qué porcentaje va a incrementarse el día de mañana? Pues depende también qué se vaya a reformar de la ley, ¿no? Qué tan flexible vaya a ser la ley. A mayor flexibilidad, mayor empleo. Si hacemos algo muy light, una reforma light, pues va a ayudar, porque es algo que realmente se requiere en este país, pero en esa medida pues también impactará en la creación de nuevos empleos. Hoy por la mañana yo leí algunas declaraciones que se sancionaba el contrato por obra. Dice, es que se está precarizando el empleo. Pues sí, preguntémosle a los jóvenes estudiantes de las universidades que si pudieran trabajar 2 o 3 horas para efecto de permitirles estudiar, si no valorarían enormemente esa posibilidad ante la rigidez que hoy exige en el procedimiento. Y ojo, la gran empresa ya lo hace, encuentra la forma. Los mexicanos somos muy creativos a través de convenios celebrados en diferentes organizaciones, temas de becarios, etcétera. Pero el gran empleador en México, más del 90% de las empresas de este país son las pymes, y las pymes desafortunadamente no tienen todos estos recursos. Entonces yo creo que el objetivo es de qué manera le inyectamos más vida a estas pymes, pues para que puedan seguir generando mayores empleos, ¿no? Pero una reforma de ahí alcanza para el No. Tenemos que entrarle al tema de fondo, a la flexibilidad en temas individuales y también al tema sindical. Creo que es importantísimo que México debe de modernizarse en el tema sindical. En cuanto a la pregunta de la nueva administración para la autoridad fiscal y comercio exterior, esto viene a ser una evolución que tiene el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, en cuanto a ir especializando sus cuerpos de fiscalización por materia. Ya tenemos hace varios años una área de autoridad fiscal internacional, tenemos un área de auditoría de precios de referencia, tenemos también una área especializada para la autoridad del sector financiero y para la autoridad de grupos que consolidan. Esto que ahora se publica, que está conocida por la administración, no viene a ser más que complementar o seguir manejándose a nivel de especializar a sus auditores en temas concretos que así lo ameritan. En esta ocasión yo la verdad no percibo o no considero que tenga un impacto en inversiones o una preocupación hacia los posibles inversionistas, dado que ya existe un mecanismo de autoridad desde siempre a través de las aduanas. Las aduanas eran el brazo fiscalizador, más allá de la inspección física, también inspección documental y posterior a la administración. Entonces esto no cambia, no es que ahora vaya a haber más fiscalización, sino que sea más profesional, y esto creo que nos conviene a todos. Dejaremos que sea de lidiar con autoridades que por falta de conocimiento o por efecto que sea de corrupción, pues entren a tratar de burocratizarnos o de amedrentarnos en los procesos, y trabajaremos en este contexto con auditores más profesionales, como los casos que ya comenté, con los que se pueda dialogar y llegar a entendimientos de por qué opero de tal o cual manera desde el punto de vista del comercio exterior. Ese es un poquito el concepto que yo manejaría para este tema. El tema del IVA, INEF tiene una propuesta concreta que está inmersa en lo que se conoce como la propuesta del Grupo de los 6. Es un trabajo que se hizo con otras 5 asociaciones profesionales que existen, en la cual precisamente INEF trabajó en la parte de impuestos indirectos. Ese es un
una propuesta que se hizo en 2010, se realizó en 2011 y está en proceso ahorita también de estarse afinando para entregar al nuevo gobierno. Y concretamente el tema del IVA, definitivamente sí se apoya la idea de prácticamente reducir las exenciones y tasas ceros, incluyendo alimentos y medicinas. El tema de alimentos y medicinas, cuando se politiza, pues siempre como que se ciega la gente, quizá nuestros legisladores. Está demostrado de muchas maneras que hoy por hoy los grandes beneficiarios de una tasa cero en alimentos y medicinas son las gentes que más capacidad de consumo tienen. Entre más capacidad de consumo tengo, pues más me beneficio de que los alimentos y medicinas tengan una tasa cero. El sistema propuesto, cualquiera que este sea, y que INEF puede coincidir con él, es un sistema de impuesto al consumo generalizado, que puede arrancar en caso de alimentos y medicinas con tasas suaves del orden del 6%, que es como nació en el año 1980, e ir creciendo y llegar a las tasas incluso del 16%, siempre y cuando existan mecanismos a través de los cuales se compense el impacto de este incremento regulatorio en la parte baja de la tabla. Y esto se dice, los que conocen del tema hacia dentro del gobierno, que el mecanismo se tiene a través del programa Oportunidades. A través del programa Oportunidades, que ya tiene prácticamente 2 sexenios, no sé con Fox y con Loco Calderón, se tiene identificado, digamos, se tiene mapeado el país y se conoce por nombre y apellido las familias de bajos recursos hacia donde se tendrían que hacer llegar esos beneficios, o estos reembolsos, por llamarlo así, de los que estás implementando o pegándoles en el momento en esta tasa de impuesto. Pero desde el punto de vista técnico y de conveniencia, definitivamente MEF está de acuerdo con un gravamen en los alimentos y medicinas en cualquier modalidad. Ya en una propuesta del presidente Calderón de lo que era el 2% de combate a la pobreza, era realmente un IVA un poquito aparentemente direccionado exclusivamente para la pobreza, que precisamente pretendía gravar alimentos y medicinas, entre otras cosas. Y que una vez aprobado, pues lo ideal es que hubiera ido creciendo la tasa de 2 a tasas superiores. No progresó esa izquierda, pero bueno, cualquiera que sea la modalidad que se adopte, y medio coincide con que esto es positivo. Y también, obviamente, a nivel de comparación internacional, pues es hacia donde están todos los países de la OCDE y nuestros principales indicadores de creación de recursos, ¿no? Están en el área de impuestos indirectos y con tasas relativamente altas. Miguel Ramírez, impuesto. Buenas tardes. A mí me gustaría saber, cuando habla aquí de una disminución del optimismo entre las empresas, si nos puede detallar y hacia qué periodo se estaría hablando, más allá de 2013 o nada más 2013, como ya se ha venido comentando en otras ocasiones. Y sobre lo de la reforma laboral, el día de ayer estaban platicando la secretaria de legisladores. La secretaria nunca expresó ni por equivocación alguna cifra de cómo le gustaría, ¿no? La pregunta empresa de legisladores, y saber esto, si ustedes dentro del estudio también tienen cuánto ayudaría a reducir esa carga, ¿no? La contratación, siempre se habla que es un 40% más caro crear empleos, por eso se adquieren a otras formas para su contratación. Si sería ese 40% que se elimina del tajo, o cómo estaría quedando esa fórmula para la creación de empleo. Yo creo que mucho depende del alcance de la reforma como tal. Ahorita tenemos una propuesta de reforma en la cual sí flexibiliza la contratación, sí genera el primer empleo, sí limita los periodos a prueba, y yo creo que es algo que todas las empresas requieren en este país para no terminar en los procesos de disputa ante las juntas de conciliación y arbitraje, en donde sabemos que hay otro componente, que es el tema de los salarios caídos, que hoy por hoy, de acuerdo a datos de la Junta Federal, un asunto puede llegar promedio 38 meses. O sea, ¿qué quiere decir? Pueden ser 4 años o 5 años, etcétera, y que eso es un componente sumamente importante desde el punto de vista económico para ver cuál es el costo laboral derivado de estos procesos de terminación. Cuando se vuelve tan difícil contratar, tan complejo, entonces se buscan medios alternativos. Y efectivamente, también en IMEF condenamos el outsourcing o la tercerización, en español, malentendida. Esto es como una forma de evadir cargas sociales, y se han creado cooperativas y cuestiones que son meras simulaciones jurídicas, realmente no responden a una necesidad, pero se vuelve tan difícil
que se destinan a la empresa entrar a la informalidad o a través de disfrazar relaciones de trabajo con contratos de prestación de servicios, etc. Entonces, el IMEP lo que dice o lo que pretendemos es que con una reforma como esta, que hay puntos en los que desde luego hemos manifestado nuestra intención, ¿en qué tanto va a ayudar? Pues te digo, nuevamente tenemos que voltear a la experiencia internacional, particularmente al Banco Mundial, el Banco Mundial que habla respecto a que a mayor flexibilidad se genera mayor empleo formal, a mayor rigidez de las legislaciones laborales, el caso concreto de Venezuela y el caso concreto de Bolivia. En Venezuela, por ejemplo, hay la inamovilidad laboral, hasta 2 salarios mínimos son intocables los trabajadores. Entonces, ¿qué sucede? Pues que encarece los procesos de separación porque tienes que comprarle la renuncia al trabajador. Y entonces esto hace que el mercado laboral como tal no se haga atractivo para las inversiones. Si así como estamos, como mencionaba José Antonio, está llegando cierta inversión